Buenas noches, Dios te bendiga, gracias por estar del otro lado, un sábado más que no podemos conectar, como siempre decimos, con la fuente de agua de vida eterna, con la fuente de agua viva, que es Jesucristo, ¿sí? Te saludo, buenas noches, ¿cómo estás? Ahí a medida que se van conectando todos los hermanos, aquellos varones y mujeres fieles que están siempre ahí apoyando la página y esperando palabra de Dios, ¿sí? Para alimentarnos en este tiempo que estamos pasando, este tiempo distinto, que nos estamos congregando desde casa, ¿sí? Que yo considero que es una manera de estar juntos. Esto de conectarnos, ¿sí? Por vía Facebook, YouTube, es una manera también de estar juntos, ¿sí? Que podamos estar en el mismo espíritu. Que ahí donde estás, sentado, parado, acostado, ¿sí? Cocinando, comiendo algo, tomando mate, podamos estar alineados con lo que quiere decirnos papá en esta noche, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Estés haciendo lo que estés haciendo, que podamos apartar un tiempito en nuestro corazón para lo que quiere decirnos papá a todos, ¿sí? Porque la palabra primeramente es para mí, pero hoy hay una palabra para cada uno de los que vamos a estar conectados. Dios te bendiga, voy saludando ahí a todos a medida que se van conectando, ¿sí? Si querés dejar un saludo, si querés dejar una petición, ponelo, así al final estamos orando. Si querés dejar un agradecimiento también, ¿sí? Así que bueno, buenas noches para todos, mi nombre es Gustavo, pertenezco al Ministerio Casa Restauración, esto es aquí en la Rea 98, entre Las Heras y Alem, es una iglesia evangélica cristiana. Estamos en Monte Grande, Buenos Aires, Argentina, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar compartiendo palabra de Dios, ¿sí? Una palabra específica que Dios ha puesto en mi corazón en este día y bueno, que nos dé la luz para poder verla. Amén. Amén. Dios los bendiga. Vamos a leer en Génesis 22, del 1 en adelante. Génesis 22, del 1 en adelante. Que el Señor los bendiga. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enrollando su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí, a su espalda, un carnero trabado en una zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Wow. Es una tremenda palabra, una tremenda historia.
sí, que hace muchísimos y muchísimos años está escrita y como siempre decimos, la palabra de Dios sigue siendo vigente, ¿sí? Sigue siendo poderosa, ¿sí? Sigue entrando a nuestro interior y cortando hasta los tuétanos, ¿sí? Y lo maravilloso de la palabra de Dios es que siempre nos da diferentes perspectivas, ¿sí? Diferentes maneras de verlas, porque de eso se trata la palabra de Dios, ¿sí? Ese manual de vida que tenemos para que cada situación, cada momento de nuestra vida, ¿sí? Podamos ir a este manual y ver cómo hacer, ¿sí? Cómo decidir, cómo manejarnos, ¿sí? Depende el momento, ¿sí? y la situación de cada uno. Esta es una historia apasionante. Yo tengo entendido, ¿sí? Directamente que Abraham era un apasionado por Dios. Vieron que siempre hablamos de soy un apasionado, ¿sí? Que somos una generación apasionada, ¿no? Siempre decimos eso, ¿verdad? Yo lo digo mucho, sí, pero cuando vemos esto decimos wow, qué lejos que estoy, ¿sí? Qué lejos que estoy, y por eso es alguien a quien admiro muchísimo, ¿sí? Admiro mucho. Si nosotros leemos atentamente, él desde el principio, ¿sí? Es obediente a Dios, ¿sí? Él escucha la voz de Dios. Dios le dice lo que tiene que hacer, él toma la decisión y empieza a caminar, ¿sí? 3 días para llegar a ese monte, el monte Moria, para llegar a ese lugar donde tenía que dar ese sacrificio, ¿sí? Y no era cualquier sacrificio, sino era su hijo. Era su hijo. Ahí podemos ver a alguien apasionado realmente por Dios. Realmente por Dios, que nada le importó. Si a él nada le importó. O sea, a ver, vamos a ponernos en el lugar de Abraham. Yo creo que por dentro, tenía que sacrificar a su hijo. Pero bien la palabra dice que Dios lo probó. Dice que Dios lo probó y ahí aconteció esa historia, ¿no? Y podemos ver la fidelidad, podemos ver la obediencia, podemos ver lo apasionado que era este varón por Dios, ¿sí? Es algo maravilloso, es algo tremendo, ¿sí? Yo me imagino esos 3 días caminando por el desierto. Vieron que, no sé si te pasa a vos que estás del otro lado, pero nosotros por ahí a veces queremos todo ya, ¿sí? Todo ya. Y acá podemos ver que él caminó 3 días. Yo me lo imagino 3 días pensando. Y iba ahí con su hijo, ¿sí? Y yo me imagino que se iba imaginando ese momento de sacrificio de su hijo. ¡Wow! ¡Qué momento! Pero la Biblia no relata que él haya dicho algo en contra, no. Él iba a hacer la voluntad de Dios. Él iba a hacer la voluntad que el Padre le había mandado, ¿no? Por eso meternos en esa historia. Él caminando, llega ese momento, dice que él ve el lugar de lejos, le dice a los criados que se queden abajo y él sube con Isaac. Sube a ese lugar, ¿no? A ese lugar que representa tanto, ese lugar que ella le había dicho a Dios que sí, y él en su imaginación, en su cabeza, en su corazón, ya estaba imaginando ese sacrificio, su hijo ahí. Hay que ponerse en ese lugar, ¿no? Hay que ponerse en ese lugar. Es una maravillosa historia. Siempre que leemos y hablamos de esta historia, siempre hablamos de la fe y hablamos de lo material que Dios va a proveer, pero quiero darle como una vueltita de rosca, ¿sí? Y ver otros puntos, otras perspectivas. Por eso vamos a volver a leer el 5, si no me equivoco. Sí. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¡Wow! Ahí podemos ver, sí, un principio de adoración. Hay un principio de adoración que deja en esta historia, ¿sí? Si nosotros la leemos atento, con una lupa, podemos ver lo que dice Abraham, ¿sí? O sea, vamos a ir a adorar a Dios. Vamos a ir a adorar a Dios. Él estaba yendo a sacrificar a su hijo, pero él estaba sintiendo en su corazón que tenía que ir a adorar a Dios.
¡wow! Me pone la piel de gallina. Eso es lo que representa, ¿sí? Cuando alguien es apasionado por Dios, ¿sí? Él no pensaba en otra cosa, obviamente que su cabeza estaba, obviamente, ¿sí? Porque tenía que sacrificar a su hijo, pero en primer lugar, él tenía en su corazón que iba a adorar al Padre. Eso es un principio que Abraham nos deja en esta historia, que más allá de todo lo que estemos pasando, más allá de todo, ¿sí? Más allá de toda prueba, más allá de toda lucha, ¿sí? Adorar a Dios, ¿sí? Eso tiene que estar en primer lugar, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Acá podemos ver que él lo tenía bien claro. Él dijo, voy a adorar a Dios. Vamos a leer el 7. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¡Wow! Esto es impactante. Sí, podemos ver lo que relata esa pregunta de Isaac. Y volviendo al 5, ¿sí? Lo que da un principio de adoración es revelación. ¿Sí? Cuando nosotros en primer lugar adoramos al Padre, viene automáticamente a nuestra vida revelación de parte de Dios. ¿Sí? Cuando digo adoración no estoy hablando de cantar, ¿sí? Cantar es parte de adorarle a Dios, pero adorar es un estilo de vida. Adorar es rendirse por completo a Dios y entregarse por completo, ¿sí? Y ponerlo en primer lugar. Y ahí vienen los tesoros y la revelación, ¿sí? Acá podemos ver en el 7 la revelación que tiene Abraham, ¿sí? Y lo que profetiza es algo tremendo, es algo maravilloso, ¿sí? Acá donde yo quiero cambiar la perspectiva de lo que siempre se predica esta palabra, ¿no? Porque es sorprendente. Yo me imagino el diálogo con el hijo, ¿no? Ahí Isaac diciendo, ¡hey, papá! Dice, veo todo, veo el fuego, veo la leña, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cordero? No lo veía. ¿Y qué le contesta el padre? ¿Qué le contesta a Abraham? Dios proveerá. Dios proveerá. Por eso yo puse como título, Dios proveyó. ¿Sí? Yo puse como título a esta meditación, a esta reflexión, Dios proveyó. Dios proveyó, ¿sí? Es como para venía meditando y pensando en esta palabra, Dios ya proveyó. Entonces, en ese monte de Moria, ¿sí? En ese monte que fue hace muchísimos años, se vuelve a repetir la historia. ¿No? Y muchas veces, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que estar en el lugar de Isaac. ¿Sí? Preguntarle al Padre, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Sí? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está? Muchas veces por ahí preguntar, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa? Muchas veces puede ser que estemos viviendo silencios, pruebas, ¿sí? y circunstancias, situaciones, y en algún momento tal vez preguntamos, ¿y dónde está? ¿Sí? Así como Isaac le preguntó a Abraham, papá, ¿dónde está el cordero? ¿Sí? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Sí? ¿Dónde está? Y ahí le contesta el padre, ¿no? Dios proveerá. Y esto puso Dios en mi corazón, que muchas veces nosotros estamos en la misma situación que Isaac y no nos damos cuenta que Dios ya proveyó. ¿Sí? Esto nos lleva al mismo lugar, ¿sí? Pasando años y años, no sé cuántos años pasaron, pero nos lleva a la cruz. ¿Y qué nos dice Dios en esta noche? Dios proveyó. Dios ya proveyó, ya desde ese momento, ¿sí? Ya podíamos ver, ¿sí? Que esta palabra es cristocéntrica, pero de donde la miremos, ya estaba hablando de Cristo, ya estaba hablando del buen Jesús, ¿sí? Sabemos que desde el huerto del Edén ya está hablando de Cristo. Sí, cuando Adán y Eva caen en pecado y está ese sacrificio para el perdón de sus pecados, ¿no? Ahí ya podemos ver a Cristo, ¿sí? Ahí obrando, ¿sí? Y acá podemos verlo de esta manera, que como lo grafica, ¿no? Y Abraham dice, Dios proveerá.
Dios proveerá, Dios proveerá, ¿sí? Y es algo maravilloso, y eso nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a la cruz, nos lleva a ese momento maravilloso, ¿sí? Saber que Dios ya proveyó, porque la cruz lo que nos da a nosotros es el perdón de nuestros pecados, el regalo de la vida eterna, ahí está la sanidad, ahí está todo, ¿sí? Ahí está todo, Dios ya proveyó. Entonces Dios puso esto en mi corazón en esta noche, ¿sí? Que Dios ya proveyó. Tal vez vos estás del otro lado y sí, pero y mirá que cómo estamos y lo que está pasando y esta pandemia que no se va y las enfermedades y las situaciones y la falta de trabajo y tantas cosas que podés estar pasando. Pero déjame decirte que acá la palabra nos dice que Dios ya proveyó. Dios ya está, Dios proveyó. Esta palabra siempre se usa para lo material, ¿sí? Para lo material, Dios proveerá. Pero esta es la verdadera manera, ¿sí?, de usar esta palabra, que Dios ya proveyó. Pero está hablando de Cristo, está hablando de la cruz, está hablando de ese momento maravilloso que hizo un antes y un después en la historia. No va a haber un momento así hasta que venga Jesús. Hasta que venga el amado otra vez, no va a haber un evento como ese. No va a haber un evento como ese, ¿no? En todos lados siempre es antes de Cristo y después de Cristo. Por eso que en esta noche tomemos esta palabra, ¿sí? Tomemos esta palabra y que sepamos que Dios ya proveyó, ¿sí? Que Dios ya proveyó a través de ese sacrificio, ¿sí? Como estábamos leyendo en esta historia de Abraham, sí, que Dios proveyó en ese momento el cordero para que se haga el holocausto, y lo mismo Dios proveyó en la cruz a través del cordero inmolado, a través de ese cordero maravilloso que se entregó como un cordero. Pero tenemos que recordar que va a venir como un león, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Pero lo que quiero rescatar de esta palabra y en esta noche, algo que se encienda en tu corazón, ¿sí? Como se encendió en el mío, que Dios proveyó, ¿sí? Y que hagamos lo que hizo Abraham, ¿sí? En el texto 5, que nos apasionemos y seamos esos adoradores, ¿sí? Porque que sepamos que Dios ya proveyó. Entonces que nosotros nos dediquemos a adorarlo, que nos dediquemos a rendirle ese culto maravilloso, que nos dediquemos a dar lo mejor que nosotros tenemos, ¿sí? Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, que le demos el mejor perfume, que le demos lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios ya proveyó, el Padre ya proveyó al Hijo para que nosotros seamos salvos, para que nuestros pecados sean perdonados, para que seamos sanos y a través de su llaga, y así sucesivamente tantas cosas maravillosas que tiene la cruz. Sí, tiene la cruz. Por eso es importante, hermano, déjame decirte que estás del otro lado, hermana, amigo, familia, miremos la cruz. Nuestros ojos en Cristo, que desde el principio Él ya estaba ahí, desde el principio ya estaba, ¿sí? Y ahora está esperando el momento que el Padre le diga, es la hora, para venir a buscar a su iglesia, para venir a buscarnos, ¿sí? Así que en este tiempo que estamos pasando difícil, así como la palabra lo relataba, ese momento difícil que habrá pasado Abraham desde el principio hasta que llegó ese momento y hasta que no escuchó la voz del ángel. ¡Ay! Me imagino cómo habrá estado Abraham. Pero que podamos hacer lo que hizo Abraham, ¿sí? Si está escrito, porque es posible. Si está escrito, porque es posible, porque sabe Dios que podemos hacerlo. Dios quiere alentarnos a todos en esta noche. Quiere alentarnos a todos a que podamos ser esos adoradores, esos apasionados, que podamos ser como Abraham, que más allá de toda circunstancia, situación, de todo lo que podamos ver, ¿sí? Que nuestro corazón esté solamente en adorarle a Él. Que nuestro corazón esté sabiendo que Él ya proveyó, aunque nosotros no lo veamos, aunque nuestros ojos terrenales no puedan ver, tenemos que entender, ¿sí? Tenemos que entender que Dios ya proveyó. Y yo estoy convencido que la iglesia que se va a mantener en pie es la que es entendida en los últimos tiempos.
Es la que es entendida que Dios ya proveyó, que que Jesús va a venir, ¿sí? Va a venir para reinar con su reino, para tomar el control del mundo, para tomar el control de todo, de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. De esa manera vamos a mantenernos en pie. De esa manera vamos a mantenernos en pie en tiempos difíciles. Todo en este tiempo estamos pasando estos tiempos complicados, estos tiempos de incertidumbre, pero la única manera de mantenerse en pie es teniendo la confianza en Jesús, teniendo la confianza en que el Padre ya proveyó, que ya está. La cruz es un antes y un después. Si nosotros nos aferramos a la cruz, está todo bien. Nosotros no tenemos que aferrar a eso, a la vida eterna, a la salvación. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es eso, es la vida eterna, es pasar ese tiempo eterno con nuestro amado y predicar el Evangelio del reino, ¿sí? El Evangelio que va a tomar el control de todo, primeramente de nosotros, ¿no? Que cuando decimos que venga tu reino, eso representa que tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, y ya no ser más nosotros, sino ser Cristo en nosotros. Nosotros tenemos que apuntar a eso. Tenemos que apuntar a eso, saber que el amado en cualquier momento va a venir a buscarnos y cada día parecernos más a Él. Cada día parecernos más a Él. ¿Cómo hacemos eso? Yendo a la cruz constantemente. Si yo voy a la cruz constantemente, ¿sí? Todo distinto, porque ahí encuentro el perdón de mis pecados, ahí encuentro la gracia, ahí encuentro ese amor, ahí encuentro la misericordia, ahí encuentro a mi mejor amigo dando la vida por mí. ¿Sí? Ahí encuentro que Dios proveyó. Es importante que podamos ser entendidos de eso. Dios proveyó. Yo no tengo que depender de nadie, no depender de un edificio, no depender de un hombre, de un pastor, de un líder, de nadie. Yo tengo que depender y saber y entender que Dios proveyó. Que Dios proveyó, que a través de ese sacrificio yo soy libre y que a través de ese sacrificio cada día yo tengo que dejar que la sangre de Jesús me vaya purificando, ¿sí? Que la sangre de Jesús me vaya purificando, que a través de la palabra me vaya corrigiendo, para cada día parecerme más y para cada día agradarle más al Padre, ¿sí? Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos esos adoradores, que en primer lugar lo pongamos a Él, más allá de todo. Más allá de todo lo que pueda suceder alrededor nuestro, más allá de lo que se diga, más allá de lo que pase, más allá de todo, saber que Dios ya proveyó, que el Padre ya proveyó, ¿sí? Yo no tengo que hacer ningún sacrificio, yo tengo que ser un sacrificio vivo, yo tengo que ser ese adorador en espíritu y en verdad, pero realmente, no ser un emocional, sino realmente ser un íntimo, realmente vivir y escuchar la voz de Dios realmente. Yo quiero escuchar la voz de Dios, tengo que leer la palabra, ¿sí? Eso es fundamental. Yo siempre digo algo, ¿no? Que si yo leo la palabra de Dios, difícilmente me equivoque al escuchar la voz de Dios. Difícilmente, si soy direccionado por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero muchas veces nos podemos equivocar cuando yo escuché la voz de Dios. Puede ser que sea nuestro interior y nos puede jugar una mala jugada nuestras emociones. ¿Cuándo sucede eso? Cuando no dejamos que realmente sea el Espíritu Santo tomando el control de mis emociones. Sí, que sean las emociones del Espíritu y no la mía. Ahí podemos entrar en una confusión. Escuché la voz de Dios, pero bueno, yo lo tengo que certificar con la palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere Dios para mí? ¿Qué es lo que tiene Dios para mí? Está todo escrito. Está todo escrito. Por eso es importantísimo que en los últimos tiempos seamos entendidos en la palabra de Dios, ¿sí? Cuando nosotros leemos los últimos tiempos, tenemos que saber que primeramente dice la palabra en Apocalipsis que va a ser dulce en nuestra boca, pero amarga cuando la traguemos, ¿sí? Por eso es importante entenderla, ¿sí? Entender que lo que se va a venir va a ser dulce en nuestra boca, pero en nuestro estómago va a ser amargo.
Tenemos que ser entendidos en los últimos tiempos, en lo que va a venir. Por eso es importante aferrarnos a la roca y estar 100% constantemente yendo a la cruz. Sabemos que Dios ya proveyó, entonces es distinto. Si sabemos que realmente Dios ya proveyó, es como tener un GPS, es como tener un ancla en nuestro corazón. Eso es lo que nos da a nosotros la dirección, lo que nos da la guía, ¿sí? Es importantísimo saber eso, importantísimo. Y eso nos va a llevar a cada día a ser más entendidos en lo que Dios tiene preparado para nosotros. En lo que tiene preparado para nosotros, en lo que va a venir, en lo que Dios quiere. Por eso quería compartir esta palabra, ¿sí? que Dios puso en mi corazón y recordar este título: Dios proveyó. Dios proveyó, y no estoy hablando de algo material, por ahí te conectaste ahora en el final. Hablamos de la historia de Abraham, Dios proveerá, Jehová Jireh, ¿sí? Pero estamos hablando de la cruz. Estamos hablando de un mensaje cristocéntrico que Dios proveyó a quién, al Cordero inmolado. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que tenemos, iglesia. Eso es lo que tenemos que aferrarnos, ¿sí? Aferrarnos a esa cruz maravillosa y no ponerle a la cruz tantas pelotitas, tantas guirnaldas, tantas lucecitas, ¿sí? Y lo más importante es la vida eterna. Aferrarnos a lo que realmente tiene Dios para cada uno de nosotros. Es un mensaje de salvación. Dios proveyó, ¿sí? Y que nos aferremos a eso, a esta promesa maravillosa, ¿sí? a esta verdad, en realidad, a esta verdad, ¿sí? que Dios proveyó, y a la promesa que va a venir a buscarnos, ¿sí? Pero así que nada, quería compartir esta palabra contigo. Yo sé y estoy seguro que es de bendición, ¿sí? Cuando la tomamos, ¿sí? Porque vieron que a veces uno dice, yo sé que es de bendición. La palabra de Dios es de bendición cuando yo la tomo en mi corazón, cuando yo la recibo en mi corazón, ¿sí? Cuando dejo que se haga tesoro en mi corazón, ¿sí? Y dejo que empiece a trabajar en mi interior. Ese es el secreto de la palabra de Dios, ¿sí? Que todos los días podamos dejar que entre en nuestro interior como ese alimento que necesitamos, ¿sí? Esas vitaminas que necesitamos, que es completísimo, pero dejemos que entre la palabra en nuestro interior y que, como es viva y eficaz, va a trabajar en nosotros. Pero es importante que nosotros abramos nuestro corazón, ¿sí? Que seamos entendidos en eso, que rompamos todo orgullo, que rompamos todo lo que tiene que ver con nuestra carnalidad, para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Por eso es importante este título: Dios ya proveyó en la cruz, a través de ese Cordero maravilloso, a través de ese buen amigo que tenemos, ¿sí? A través de Él tenemos esta vida maravillosa y tenemos la vida eterna. Dios proveyó. Por eso es importante que nos aferremos todos los días. Recordemos esto: todos los días ir a la cruz. Todos los días. Señor, voy a la cruz. ¿Sí? Llévate toda ansiedad, llévate todo lo que tengo, Señor, llévate todo, que no sea más yo, sino que sea vos, Señor. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que busca, esos adoradores en espíritu y en verdad, que no seamos nosotros, sino que sea Él, que Él se lleve toda la gloria, ¿sí? Que Él se lleve toda la alabanza. Dios te bendiga muchísimo, iglesia, ¿sí? No sé si hay saluditos, si hay pedidos de oración. Sí, bueno, Marcela dice: hola Gus, bendiciones. Hola Marce. Betty agradece porque ya José tiene su prótesis. ¡Wow, Josecito! Ricardo saluda a todos los hermanos. Bendiciones, Ricardo. Y pide oración por sus hijos, por trabajo y por su esposa. ¡Wow! Después hay un mensaje para vos que dice: hola hijito, te estoy mirando, Florita. Un abrazo te pone. Mamá. Claudia Maidana te pone: bendiciones, hermano Gustavo. Bendiciones, hermana. Beatriz Ortiz dice: bendiciones, amados hermanos Gusti y Gaby, que la paz de Dios los acompañe. Claudia dice: gracias por la palabra. Betty, amén a la palabra. Y Beatriz dice: quiero que dar infinitas gracias porque su suegra ya no está más entubada, está respirando al 100% por ella. Wow.
Fabiana Quinteros te pone amén, Gustavo. Fabi. Y la hermana Beatriz Ortiz agradece al grupo de oración por su respaldo, porque la respaldaron en oración con toda la situación de su suegra. Wow. Marcela pone amén. Susana Jontes pone bendiciones, hermano. Muy cierto lo que estás expresando, amén. Wow. María de Sá dice, gracias hermano por la hermosa palabra de confirmación y esperanza. Wow. Esther dice amén a la palabra. Gusti, saludos de mamá. Jessy pone, hola, bendiciones. Quería agradecer a Dios porque hoy me sorprende gratamente. Dios hizo que una persona me preste una computadora para poder estudiar. Gloria a Dios por eso. Y Gise dice, bendiciones Gus, y te puso corazoncitos. Wow. Eso es todo por ahora. Saludos para todos, ¿sí? Muchas bendiciones para todos. Y vamos a estar orando, ¿sí? En primer lugar, si hay alguien del otro lado que nunca recibió a Jesús en su corazón, te invito a hacer esta oración y después vamos a orar por las peticiones, ¿sí? Repetí conmigo, por favor. Señor Jesús, en esta noche te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te pido perdón por mis pecados. Y me declaro libre mental, físico y espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Había un pedido de oración, ¿verdad? Sí, el de Ricardo que pide por su familia y por trabajo. Ok, oramos, ¿sí? Te invito a que me estés acompañando y vamos a estar orando por la familia y por trabajo, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de tu presencia, así como tu palabra dijo, Señor, creyendo, papá, creyendo que tú vas a proveer, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que abras esas puertas laborales, en el nombre de Jesús. Lo declaramos y lo creemos. Y lo declaramos, papito querido, declarando tu palabra, Señor. Declarando tu palabra que tú eres el proveedor, papá. Jehová Jireh, para ti nada es imposible, Padre. Sé que lo vas a sorprender a mi hermano, Señor, por su acto de fe. Padre, en el nombre de Jesús, sorprendelo. En estos días sorprendelo, papá. Sorprende a su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaramos bendición para todos los que están del otro lado, Señor. Gracias te doy, papito querido, por cada hermano que ha puesto y dispuso su tiempo, Señor, para buscarte, para adorarte. Gracias, papito, te pido que te estés paseando, Espíritu Santo, por cada hogar, por cada lugar, llenando los corazones, papá. Que esta palabra, Señor, haga un impacto en nuestros corazones, Señor. Que realmente seamos una iglesia entendida en los últimos tiempos. Entendida en los tiempos, Señor, que tenemos que aferrarnos a la cruz. Saber que realmente tú ya eres el proveedor, papá. Que tú ya diste la vida de tu Hijo para el perdón de nuestros pecados y para el regalo de la vida eterna. Padre, te damos gracias. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que estamos escuchando, por los saludos de cada uno de mis hermanos. Señor, bendice sus hogares, bendice su familia, sus trabajos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, papito querido, gracias. Bendice la iglesia, Señor, del mundo entero. Bendice la iglesia de Casa Restauración, papá. Bendice a los pastores, líderes, colaboradores, a cada miembro, papá. Bendice, Señor. Llénanos de tu presencia, papá. Uninos más en este tiempo. Uninos más, Señor, que realmente seamos un cuerpo unido, Señor, sabiendo que tú vienes pronto, papá, y que tú buscas una iglesia entendida en los últimos tiempos y con vestidos limpios. Padre, te damos gracias por tu amor y te damos gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga muchísimo. Chao, chao.